en el país, porque es un desastre, una pesadilla lo que se ha vivido en Cantutani. Estoy junto al arquitecto Gastón Gallardo, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, amplia experiencia, para preguntarle, Gastón, además de agradecer nuevamente su presencia, uno, las grandes causas y un poquito cómo ir hacia adelante, qué nos ha fallado y cuántas facturas estamos pagando. Grosso modo, antes de cederle la palabra, tenemos 113 viviendas afectadas, 180 familias damnificadas. Todo esto se ha producido en este deslizamiento en 800.000 metros cuadrados, colapso de 68 viviendas, 19 en franja roja, 26 que pueden correr el mismo destino. Bueno, un total de 113 viviendas. Por si fuera poco, tenemos el problema con el río Cotaúma, que ha desembocado en una laguna que está remojando también el área. Vuelvo al drama humano, 4 desaparecidos. La gente lo ha perdido todo, la gente que vivía allí lo ha perdido todo. En La Razón hemos rescatado varios testimonios y hay un elemento común y es, nos dijeron que no había problema, hemos preguntado, pero dijimos, nos quejamos a la alcaldía y no nos han advertido. Estaban haciendo trabajos hace días, no nos han dicho que nos vayamos, nos han dicho que tal vez allá, pero aquí no. Claro, ahí se entiende también, hay una tendencia a culpabilizar a la alcaldía, pero ¿qué pasa también con la alcaldía? ¿Estaba esta zona en un lugar autorizado para construir? ¿De qué zona estamos hablando? De hecho, hay una arquitecta que en la gestión de Juan del Granado ya había advertido, lo señalamos en La Razón esta semana, que no se pueden dar asentamientos en esta zona, ¿no? Porque hay una serie de impedimentos. No era la zona para construir, pero así es La Paz, ¿no? ¿Cuál es el balance que usted hace post-tragedia, Gastón? A ver, así es La Paz. En realidad, Claudia, el tema central, yo creo que tiene dos vertientes, dos muy claras. Una es la vertiente técnica y podemos ver y discutir lo que quieras sobre la realidad técnica de las condiciones en las que se ha construido, etc. Y la otra es el humano. Y no puedes dejar de sentirte conmovido por una tragedia de este tamaño. Por supuesto. Pensá que 180 viviendas con un promedio de 4 habitantes por vivienda, estás hablando de casi 1.000 personas, 700 personas, 800 personas. Es un drama humano muy importante y además gente que se ha quedado sin nada de la noche a la mañana. Escuchaba en televisión que el matrimonio de la tercera edad que están desaparecidos estaban almorzando ese rato, cuando se les ha venido abajo la casa. O sea, absolutamente sorpresivo. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que esto tiene que ver un poco con la especie humana. La especie humana es muy depredadora y lo sabemos. Nosotros somos muy depredadores. Nosotros hemos inventado las ciudades y las ciudades son una de las peores agresiones al medio ambiente. Y la realidad es que las ciudades tienen estos pagos, para ponerlo en términos nacionales, estos pagos a la Pachamama. Deterioras tanto el medio ambiente que alguna cosa se te va a presentar por encima. La ciudad de La Paz, cuando nació, terminaba en los arcos de San Agustín, que es a la altura de la Plaza Venezuela. Sin embargo, esa ciudad tenía su relleno sanitario en la zona de lo que hoy día es la cancha Zapata. ¿Sí? Lo que hoy día es el teatro al aire libre era el relleno sanitario original. Eran las afueras, digamos. Ahí donde botábamos la basura. ¿No? Detrás del colegio militar que estaba fuera, estaba en la Villazón. El colegio militar era lejísimos, donde hoy está el monobloc. Entonces, detrás de eso, sobre el río, echábamos la basura. Cuando eso se empezó a convertir en centro de la ciudad, el traslado fue
hacia el lado de Cotauma. Me acuerdo de misas en la década del 70, cuando me tocó trabajar los primeros acercamientos al gobierno municipal. Toda la zona de Cotauma estaba en discusión porque había un par de propietarios que eran dueños de las fincas que todavía ¿De qué querían... año estamos hablando, Gastón? En los 70, fines de los 60, 70. Había gente que todavía estaba reclamando la propiedad que le habían supuestamente expropiado por la reforma urbana, ni siquiera por la reforma agraria. Pero el gobierno municipal y el gobierno central habían declarado esto Parque de la Revolución. Toda esta zona era el Parque de la Revolución. No se podía construir, era terreno deleznable. Todo Cotauma, no lo que se ha movido ahora, todo lo que está construido y consolidado hoy día. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es lo que se ha presentado en el sector donde se botaba la basura. Cuando se abrió la avenida Mario Mercado, en realidad la Francisco Bedregal, que es la que se conecta con la Mario Mercado, yo me acuerdo que llevábamos a los alumnos a ver el corte que se hacía para crear la avenida, y ese corte era pura basura. En el corte, en el talud que se veía que eso salía de ahí papeles, basura, plásticos. Y estoy hablando de los 90 ya, cuando se hace la apertura de la conexión para la Buenos Aires. Entonces, hoy día, la zona de donde está el relleno sanitario en Río Abajo, en Mallasa, hoy día hay una cantidad de propietarios que están reclamando que no puede haber un botadero de basura ahí en la zona, que hay viviendas. Claro. Cuando se declaró eso botadero municipal no había viviendas. Eran las afueras de la ciudad. Entonces esas viviendas se han construido después y sobre una zona con problemas. Sí, no siempre sucede lo mismo, porque en Bolivia y fuera de Bolivia también, y es otra de las características de la formación de estas ciudades, siguiendo su reflexión, estas ciudades que es cierto, pero ya no estamos hablando de un problema de smog, no estamos hablando de un problema de calidad de vida, de muerte de pajaritos o ausencia de arbolitos, estamos hablando ya de una ciudad que encuentra sus propios fantasmas, y en el marco de esto también hay que recordar que ahí donde se bota la basura, no sé qué viene primero y habría que ver los casos. Usted dice bien, aquí no habían viviendas, después se asentaron, pero no se asentaron los más ricos, ¿no? No se asentaron los más ricos, no eran las clases más pudientes. Y a veces se lleva la basura allí donde están los pobres, los negros, los indígenas. Creo que hay una reflexión ahí también, ¿no? Por eso es que yo caracterizaba esto. Uno es la lectura técnica, otro es lo humano. Porque evidentemente la gente no tiene plata. ¿Dónde va a construir? ¿Cómo puede construir? Está viendo que cerca de la Plaza España, a pocas cuadras, hay un terreno libre y no le dejan construir. Y hace su casita de todas maneras. De todas maneras, y en un piso. El problema no es ese. El problema es que una vez que se consolida y que tiene un buen ingreso, construye 4 pisos. O hay quienes tienen una casa, como la casita de Condorito, con el techo apenas. Exacto. La pobreza, Gastón, ¿no? A veces sí. Uno dice, pero ¿por qué no han cumplido si sabían que no se podía construir? Bueno, la pobreza a veces manda, y a veces manda la viveza, que a veces no se es pobre o no se es tan pobre, y le echó un pequeño edificio en la punta del cerro de 4 pisos. Y aquí hay que añadir, no solamente la gente, no solamente quienes tienen más, tienen menos y construyen donde no se puede. La alcaldía también, sabiendo que es un terreno con las condiciones que hemos mencionado. En La Razón hablamos de 13 viviendas con catastro, se paga impuestos, entonces un ratito, no que no, pero entonces ¿por qué reciben mis impuestos? Entonces ¿por qué ahora me dicen que no? Está todo un lío. No, yo creo que lo que tú describes es la realidad. O sea,
acá hay muchas cosas cruzadas y que son poco definidas. La alcaldía no tiene capacidad y no la va a tener nunca nuestra alcaldía para controlar esto. El año 76 se hizo el estudio con los franceses y el estudio de los franceses tiene delimitado el plan geológico de la ciudad de La Paz y en qué zonas se puede construir y en qué zonas no. Y toda la zona de Cotaúma es zona negra. No se debe construir. Hoy día toda la zona de Cotaúma... Bueno, ahora literalmente negra, vio, ¿no? Vio esa cosa de pesadilla. Es de locos. Es de locos porque es una mazamorra negra que está constituida básicamente por basura. Entonces, es lo que tú decías del río Cotaúma, en el fondo es la cañada del río Cotaúma la que se ha venido abajo, en un sectorcito. ¿Por qué? Porque tenía en las laderas un piso muy endeble, muy poco sólido, y eso es lo que se ha venido abajo. Cuando se ve por los mapas de WhatsApp, por los mapas de Google, tú ves claramente detrás de la cancha del Lastra que hay toda una cadena, una semiluna que es totalmente negra, es tierra negra. Entonces, creo que ahí es lo que... pero la gente tiene que vivir en algún lado. Y a eso, y me quedan 3 minutos y con eso quiero terminar, Gastón, al arquitecto, en verdad al ser humano, que al margen de si era, no era, eran 2 metros, 3, recibían impuestos, no. Lo cierto es lo que el ser humano cuenta, lo que usted mismo decía hace unos instantes, las vidas, ¿no? El drama humano. Esa joven que dice, yo quiero sacar mis títulos, tengo mis diplomas, quiero meterme a ese barro a sacar mi diploma. El que agarró a su guagua o a sus guaguas y salió, el que buscó a la mujer, la señora que dijo, alcancé, no dice busqué mi dinero, agarré mis 2 gatos, dice. El otro dice, salí con mi perro, la gallina, el conejo, el hijo, el hermano, la abuela. Eso es lo que uno agarra, ¿no? Cuando tiembla el piso, eso es lo que uno agarra. Y supongo que esto será un ejemplo para toda la ciudadanía. Esperemos menos peleas políticas, más manos del Estado, llámese Ministerio de Defensa, llámese Alcaldía, llámese, que protejan y que tomemos una lección, ¿no? Esa persona de ayer con menos dinero es usted. Sí. No, evidentemente, y yo creo que uno de los temas centrales en este tema es que no ha pasado lo peor. O sea, yo he tenido periodos en los cuales he trabajado en la alcaldía municipal y en Irpavi yo tenía peleas con coroneles y generales que estaban excavando el pie de talud para meter un edificio de 6 pisos para vender departamentos. Y lo han hecho. Pero al rato que se venga abajo, Alto Irpavi, sobre Irpavi, y no sea gente pobre la que se muere, sino sean gente conocida, ese va a ser el drama de la ciudad de La Paz. ¿Me explico? O sea, la verdad es que yo creo que nosotros relativizamos el tema en función de, pero es que la zona no estaba autorizada, pero es que la gente es viva, construye más de lo que... Todos estamos haciendo lo mismo. Los que tienen y los que no tienen. Así es. Entonces hay gente que es más culpable que otra. Entonces tiene que ver también con un respeto de la norma, ¿no? De por algo estábamos diciendo que al respetarse desde la alcaldía, pasando por todas las instancias de autoridad y terminando en ciudadanas y ciudadanos. Gracias, Gastón. Queríamos tener hoy una de las personas que ha sufrido esto, pero se le acaba de derrumbar la casa, así que está recogiendo. Así que este diálogo con usted nos ha servido para reemplazar también la parte más humana, ¿no? Gracias, Gastón. Por favor, Claudia, para nada, pero además para mí creo que tenemos que ver esto, ¿no? Una cosa es la lectura técnica y otra cosa es la lectura humana. Y ahí es donde tenemos, como seres humanos, que ser solidarios, ayudar,
pero también enseñar, por favor. Sí, absolutamente. Bueno, ahora el titular es la solidaridad, varias muestras de solidaridad que estamos viviendo en todos estos días, ¿no? Un grupo de 5 mujeres que van a hacer chocolate porque sí, porque les duele el corazón ver a paseños y paseñas en esta situación. Gracias por su atención, nos vemos la próxima semana. Cómprese su ejemplar, visite La Razón Digital, cómprese su ejemplar del Extra y siga la programación de Cadena A.